En el video anterior ya vimos cómo detectar colisiones y qué tanto solapamiento existe entre dos rectángulos cuando este es el caso. En este video veremos cómo reaccionar, porque como comenté en aquel momento, el comportamiento con el que respondemos depende del contexto en el que suceda dicha colisión. Siendo más específico, la forma en la que decidimos reaccionar cuando Mario choca con un bloque desde abajo es distinta a cómo debe reaccionar cuando llega desde arriba o desde los lados. Cuando toca un bloque desde abajo, este se destruye. Cuando llega a él desde arriba, se apoya. Y desde los lados se detiene para no atravesarlo. Entonces, el objetivo de hoy es entender cómo determinar dichos casos y reaccionar apropiadamente a ellos. Cuando una colisión se da, tenemos información relacionada a la misma, como el solapamiento, velocidades, posiciones de cada uno, etc. Pero por lo que yo tengo entendido, esta información no es suficiente. Porque a simple vista, si por ejemplo yo muestro esta colisión, es posible que hayamos saltado hacia ella, en cuyo caso empujamos a Mario hacia abajo, o que hayamos llegado hasta allí horizontalmente, en cuyo caso debemos empujarlo hacia la izquierda. No sabemos con exactitud de dónde vino. Y en estos casos, la información que nos hace falta para poder distinguirlo es la posición anterior. Porque si yo te muestro esta colisión y además te digo que anteriormente Mario estuvo aquí, ya sabes que lo que debes hacer es empujarlo hacia la izquierda. Si la posición anterior era esta, ya sabes que lo tienes que empujar hacia abajo. Sabemos entonces que con la posición anterior podemos determinar qué hacer. ¿Pero cómo? En el video pasado ya hablamos de solapamientos verticales y horizontales. Vertical es cuando podemos trazar una línea, valga la redundancia, vertical que toque a ambos rectángulos al mismo tiempo. Y horizontal cuando trazamos una línea recta de esa forma que igualmente toca a ambos. Entonces, si en la posición anterior existía un solapamiento vertical, significa que Mario en este caso viene de arriba o de abajo. Por el contrario, si en la posición anterior existía un solapamiento horizontal, significa que este viene de cualquiera de ambos lados. Ahora es tan sencillo como que si existe un solapamiento vertical con la posición anterior y la posición anterior en Y de Mario está por debajo que la del objeto con el que colisionamos, entonces Mario viene de abajo. Si la posición anterior en Y está por encima, significa que viene de arriba. Y lo mismo pasa con la posición horizontal. Comparando las posiciones en X, conoceremos si viene de un lado o del otro. Dicho todo esto, vamos a hacer una corrida en frío de este algoritmo para dejarlo aún más claro. Hacemos este movimiento y detectamos una colisión, con un solapamiento horizontal y vertical ambos de 1. Calculamos el solapamiento con la posición anterior y determinamos que existía un solapamiento horizontal. Comparamos la X anterior de Mario con la X del bloque y vemos que es menor, lo que significa que viene de la izquierda. Ahora simplemente resolvemos la colisión restando a la posición actual en X de Mario el valor del solapamiento en X de la colisión, que en este caso es 1. Vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos esta colisión, igualmente con un solapamiento de 1 en ambas direcciones. Con la posición anterior existía un solapamiento vertical, y como la posición anterior en Y de Mario está por encima de la del bloque, entonces Mario viene de arriba. Y lo que hacemos es sumar el valor del solapamiento en Y de la colisión a la posición en Y de Mario. Pero si aún con estos ejemplos no te queda claro cómo funciona el algoritmo, vamos a verlo desde el código. Y una de las primeras cosas que hago es que antes de cambiar la posición del jugador por cualquier motivo, como la gravedad, un salto o que una flecha esté presionada, es que guardo la posición que tenía hasta ese momento para poder llevar a cabo el algoritmo del que hablamos antes. Y ahora sí, esta es la función que maneja las colisiones en un pequeño Mario que hice. Aquí vemos que recorro todos los tiles, es decir, todas las superficies sólidas. Calculo el solapamiento y, como dije en el video anterior, si ambos ejes es mayor a 0, significa que existe la colisión. Si existe la colisión, calculo el solapamiento con la posición anterior y si hay solapamiento horizontal, dependiendo de si Mario viene de la izquierda o la derecha, resto o sumo el valor del solapamiento en X. Si el solapamiento es vertical, hago lo mismo. En este caso, como es Mario, hay una serie de condiciones adicionales de que si la colisión viene desde abajo y es un bloque normal, entonces destrúyelo. O si es uno de los que tiene moneda, realiza la respectiva animación. Ahora, si ejecuto el código, vamos a ver cómo todas las superficies con las que choco, es decir, el piso, los bloques, los tubos, son superficies sólidas sobre las que se llevan a cabo estas comparaciones. Por poner un ejemplo, en este momento la gravedad me mueve hacia abajo en cada frame, y cada vez que lo hace, Mario, en teoría, queda atravesando el bloque. Pero el sistema de manejo de colisiones detecta el choque y corrige la posición del mismo antes de pintar nada en pantalla. Pero eso aún no lo es todo.
Puede suceder que al momento de calcular el solapamiento con la posición anterior no encuentres intersección ni vertical ni horizontal. Esto puede suceder porque el personaje en cuestión estaba en una posición parecida a esta. En dichos casos, dependiendo del diseño del videojuego y lo que se quiere lograr con el mismo, puede que se decida empujar hacia un lado o para otro, pero ya queda de parte del programador o del diseñador decidirlo, ya que cualquiera de las dos opciones estaría dentro de lo que podríamos considerar un movimiento lógico. Y finalmente vamos a ver, sabiendo lo que sabemos ahora, cómo podrían funcionar unas escaleras de forma muy sencilla. Resulta que en el momento en el que determinamos que el personaje se solapaba horizontalmente con el bloque antes de la colisión, si lo que hacías normalmente era empujarlo hacia afuera o hacia la izquierda o derecha, lo que haces en esta oportunidad es que si el bloque está marcado como una escalera, empujarlo hacia arriba, para que éste suba y pueda seguir caminando en la dirección en la que iba. Y de igual manera lo agregué el código para que puedas visualizarlo. Si ejecuto el código nuevamente, vamos a ver cómo en lugar de ser obstaculizado por la superficie, Mario sube a ella y da un efecto como de subir escaleras. Y así es como podrían llegar a funcionar unas escaleras de forma muy básica. Obviamente esto se podría mejorar mucho con animaciones o adaptándolo un poquito más al movimiento estático del personaje, pero bueno, ya son cosas que posiblemente iremos viendo en el futuro, porque por ahora, si quieres resolver de forma rápida unas escaleras, es una forma sencilla en la que puedes hacerlo. Pero mientras tanto, si este video te gustó, le puedes dar like, eso me ayudaría a mí muchísimo, y también puedes suscribirte si no quieres perderte más contenido parecido en un futuro. Ya dicho todo esto, lo que me queda es despedirme. Nos vemos en un próximo video. Bye.